¿Qué tal, mis queridos amigos? Un abrazo, un saludo cordial en este día sábado. Estamos en la primera semana de septiembre. Para todos en todas partes, un saludo muy cordial. Todas las bendiciones de parte de nuestro Dios. Su amigo y servidor, su hermano Ángel Galeano, le da la cordial bienvenida. El día de hoy estamos listos para presentarles un programa en vivo aquí a través de Ángel Mensajero TV, nuestro canal digital de Facebook Live, juntamente también con nuestro hermano Elionay Torres allá en la República de Panamá. ¿Cómo estás, hermano? Bienvenido. Están todos por allá. Acá está bastante soleado y caluroso el día. Finalmente, ¿verdad? No, pues acá también nada que envidiar. Está excelente el día. En un clima de 72, 74 grados Fahrenheit, que cerquita de lo perfecto, son 72 grados, sería el clima perfecto. Realmente se siente perfecto, ¿verdad? Qué bueno que todo está bien por allá, Helio. Sí, así es. El sábado pasado tuvimos bastante lluvia. Recordarán, probablemente se escuchaba a través de la transmisión cómo golpeaban las gotas en el techo de mi casa, pero ya hoy vamos a tener un mejor audio. Sí, sí, escuché unos rayos por ahí, pero déjeme ver que otra vez se me está olvidando ponerme el micrófono. La vez pasada yo lo tenía, ¿cómo se llama? Tirado en el suelo y la gente me decía, oye, ¿qué pasa? No se escucha bien ese audio. Y hoy me estaba pasando lo mismo, entonces vamos a ponernos acá. Imagínate, aquí uno va a ser de camarógrafo, de técnico de audio y de todo un poco. Pero bueno, así es la cosa, ¿verdad? No nos molesta esto, pero hay situaciones que a veces se nos salen de nuestra capacidad de resolver, pero ya estamos listos. Aquí ahora sí se escucha bien. Así es que bienvenido, Helio. Un saludo allá también para los hermanos en Panamá. Algún día nos miran por ahí, ¿verdad? Dice que recién empezamos acá con estos programas. Y bueno, no nos mira todo el mundo, pero algún día nosotros estamos echando el pancito al agua, ¿verdad? Para que allá después de muchos días eh, Bueno, lo recojan. Alguien lo puede escuchar. es, así que- es. es que todo es por fe, ¿verdad? Hay que hacer el esfuerzo, decía el Señor, hacer nuestro esfuerzo y Él nos ayudará. Bien, el día de hoy, ¿cómo estamos, Helio? Venimos desarrollando este tema interesante, las profecías finales, dice usted, pero ¿qué tiene que ver con lo que está diciendo? Bueno, al final usted se va a dar cuenta porque vamos a venir con una serie de profecías eh, que realmente nos vamos a dar cuenta que el tiempo que estamos viviendo es el señalado en la palabra de Dios, ¿cierto, Helio? Así es. Hemos venido estudiando a lo largo de las semanas en cuanto a los profetas o mensajeros falsos y los profetas o los mensajeros verdaderos. Hemos estado estudiando sus características, cómo identificar uno del otro de acuerdo a lo que se nos ha revelado por medio de las Sagradas Escrituras. Porque Dios no permitirá que nada ocurra sin antes revelar su verdad o su mensaje por medio de sus siervos los profetas. Los seguidores de Dios siempre han tenido la luz suficiente para identificar entre el bien y el mal, entre la moralidad y la inmoralidad, entre un mensaje falso y un mensaje verdadero. Así que nosotros estamos aquí con la ayuda de Dios para tratar de orientarles y de, sobre todo, llevarlos hacia donde está el conocimiento. Y el conocimiento está en la palabra de Dios. Lo exhortamos a que tome tiempo cada día para que pueda estudiar la Biblia y usted verá que muchas dudas que usted ha tenido tal vez a lo largo de la historia las va a poder clarificar en la luz que Dios nos ha dejado. Como dice, lámpara es mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Efectivamente, así es, Elio. Vamos a iniciar ya definitivamente. Hoy tenemos la parte 4 de este estudio interesante que se titula Las profecías finales, parte 4. Bueno, nosotros lo hemos empezado, hemos iniciado estos estudios de una forma, si se quiere, atípica, ¿no? Porque hemos decidido iniciar. Obviamente, las profecías son bíblicas, están en la palabra de Dios, pero a nosotros nos toca interpretarlas, nos toca estudiarlas.
Y nuestro interés y nuestra intención es que usted crea que esto es la verdad. Pero como al principio nosotros estudiamos, Helio, hay iglesias, pueden haber personas que hablen profecías, incluso ciertas, pero que no necesariamente fueron enviadas por Dios. Y nosotros vamos a comprobar que lo que creemos, lo que predicamos es palabra de Dios. Sobre todo, también estamos presentando de dónde venimos. Nosotros como adventistas del séptimo día tenemos un origen, tenemos un comienzo y lo consideramos interesante, ¿no? Que nuestros amigos lo conozcan. Quizás muchos otros hermanos lo han explicado, pero nosotros con nuestra forma sencilla de explicarlo, queremos darlo a conocer, ¿verdad? Para que usted se dé cuenta de dónde venimos, cómo surgió. Porque también el principio, Helio, que miramos allá en Deuteronomio, de cómo identificar un verdadero profeta, también se puede aplicar a una iglesia, ¿cierto? Sí, definitivamente que sí. Y la Biblia, nosotros, los adventistas del séptimo día, siempre hemos creído en la Biblia como un libro de historia relacional, en donde se presenta la forma como Dios una y otra vez llama a su pueblo de las tinieblas hacia la luz, es decir, de lo que no conocía a lo que ahora conoce. Entonces, vemos allí, pues, en la historia de la sagrada, en la historia de las Sagradas Escrituras, vemos el cumplimiento de la profecía. Es decir, todo aquello que se había predicho antes de que sucediera, como bien dijo Jesús a sus discípulos, se los digo antes de que suceda para que cuando suceda creáis. Así es. Toda esa historia se va cumpliendo en el tiempo. Nadie puede decir que no existió, por ejemplo, un Cristo, un Jesús. Si vamos a Jerusalén, encontraremos datos históricos de que en realidad hubo un Mesías que vino a la tierra y que lo crucificaron, y por la Biblia sabemos por qué ocurrió eso. Y así mismo, cada evento, todo se cumple en la historia. Por eso el método que nosotros siempre hemos utilizado como adventistas del séptimo día para interpretar las profecías es el método historicista. Es decir, que todo lo que está escrito en la Biblia se cumple en el tiempo, en la historia. Y es precisamente eso, pues, lo que estamos viendo, y inclusive el surgimiento de la iglesia adventista como tal ocurre en el tiempo profético. Definitivamente. En la historia, eso es lo interesante como de había todo, sido ¿verdad? predicho. Sí, definitivamente. Y eso es lo que nosotros nos interesaba presentarles, ¿verdad? Obviamente, como yo te decía, extra micrófonos, es un tanto difícil cuando nos hablan de otra religión, ¿no? Casi siempre nosotros, como cristianos, voy a decirlo así, siempre creemos que la iglesia a la que vamos, a la que asistimos o a la que nos invitaron o donde nos bautizaron, es la iglesia perfecta, es la iglesia verdadera. Yo lo puedo decir y no lo culpo a usted si usted dice que la suya es la verdadera. Es un concepto muy respetable, pero antes de nosotros partirnos con una idea, debemos primero consultarle a la palabra de Dios. ¿Qué significa una iglesia verdadera? ¿Qué significa un profeta verdadero? ¿Cómo podemos identificar? Porque, imagínense, en el mundo, ¿cuántas iglesias tenemos, Helio? 4,000, 5,000 iglesias en el mundo. Y solamente en el cristianismo. Solo en el cristianismo. Entonces yo te pregunto, ¿será que todas son iglesias verdaderas que tienen el verdadero mensaje? Algo de lo que sí podemos estar seguros, amigos y hermanos que nos escuchan, es que todas las denominaciones tienen su cumplimiento profético. Claro. Porque siempre ha existido y existirá hasta el momento en que Cristo ya llegue, Cristo venga y el asunto llegue al clímax, existirá mensaje falso y mensaje verdadero. Siempre existirá la verdad mezclada con el error, porque Dios permite que así ocurra. ¿Se acuerdan por qué Dios permite que así ocurra? Para probarnos. Para probar si amamos a Jehová. Si amamos a Dios o no. Entonces esto va a ocurrir así hasta el final. Cuando se clarifique todo al final, cuando Cristo venga, ya en ese momento no va a haber dudas para nadie
Definitivamente. Pero la decisión hay que tomarla antes, por fe. Ahí es donde está el asunto. Que lastimosamente no podemos esperar a último momento a que se clarifique todo para entonces hacer caso. Debemos ser obedientes antes por fe. Y es interesante también, Elio, que justamente antes de la venida del Señor Jesús, Dios hace un llamado para todos aquellos hijos suyos que están fuera del redil verdadero. Eso es lo interesante, que Dios, el Señor, no va a dejar a nadie sin amonestarlo, sin darle la opción de que venga, ¿verdad? Entonces, Apocalipsis nos habla claramente en el llamado a los que están dentro de este gran sistema babilónico, que es muy amplio, más de lo que usted se imagina, a salir fuera. Se repite la misma historia. Yo siempre estoy repitiendo el versículo aquel de Eclesiastés, creo que está en el capítulo 1, versículo 9, donde dice qué es lo que fue, lo mismo que será. O sea, la historia siempre se está repitiendo con algún propósito para que nosotros tomemos esas lecciones. Entonces, Dios, sea que yo esté en la iglesia correcta o no, a Dios le interesamos al Señor. Él solamente quiere una reacción para que nosotros podamos salir del sistema, de las prácticas equivocadas que nos pueden llevar a la perdición. Bien, vamos a tener una palabra de oración. Elio, tal vez tú nos la puedes dar ahí para iniciar este estudio interesante, cuando estaremos presentando. Vamos a orar antes de comenzar el estudio. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea su nombre. Gracias por una nueva oportunidad que nos da de compartir las Sagradas Escrituras con los amigos y hermanos que han tenido a bien conectarse a través de las distintas redes. Usted tiene un mensaje especial para este tiempo, para cada uno de nosotros. Recibimos este mensaje, pero sobre todo queremos ser obedientes. Dirija nuestros pensamientos en este estudio. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, queridos amigos, unos segunditos, luego vamos a regresar con ustedes. Ahorita venimos de nuevo. Ya estamos de vuelta con ustedes. El día de hoy queremos, hermanos, de cierta forma redondear lo que tiene que ver con el origen de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, conocida en el mundo entero, está diseminada por donde quiera. Este mensaje día con día, gracias a Dios, está escalando, se está escuchando con mucho más fuerza y nosotros queremos ser parte de ese mensaje. Usted también puede ser parte de la proclamación del Evangelio en el tiempo del fin. Hay un mensaje especial que nosotros tenemos que dar al mundo. No es cualquier mensaje. A veces creemos que hablar de cualquier cosa es la palabra de Dios. No, Dios es ordenado. Dios tiene orden en su mensaje, en sus doctrinas. Y de eso es lo que hemos venido hablando. Elio, el día de hoy vamos a seguir hablando de este tema tan interesante. Obviamente vamos a terminar hablando de profecías extraordinarias que se están cumpliendo en estos días. Así es. En las últimas semanas, ¿verdad? Hemos aprendido las características mediante las cuales nosotros podemos identificar la diferencia entre un mensajero o un profeta falso de un mensajero o profeta verdadero. Y la encontramos en Isaías 8:20. Si ustedes recuerdan, leímos: a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Y el mismo Señor Jesús, cuando estuvo en esta tierra, en Mateo 7:16, nos dice: por sus frutos los conoceréis. Esta es la norma mediante la cual nosotros distinguimos, en términos generales, un mensajero falso de un mensajero verdadero. Hemos también estado viendo el gran éxito que han tenido a lo largo de la historia los mensajeros falsos, no los verdaderos,
Contrario a lo que ha ocurrido con los mensajeros verdaderos, eso se debe de que los mensajeros falsos tienen mucha aceptación. Esto se debe a que el mensaje del mensajero verdadero siempre va acompañado de advertencia. Y a la gente no le gusta que le estén advirtiendo nada. Sí, sí, sí. Que el mensaje falso es mucho más fácil de llevar porque es lo que todo el mundo quiere escuchar. Sí, definitivamente es muy popular, muy popular. Llevar un mensaje verdadero pues demanda de parte del portador un alto grado de valentía que solamente proviene de Dios. Y sobre todo hacer cambios en la vida, ¿verdad? Y esto es normal desde la antigüedad. Ustedes recordarán en el tiempo de las monarquías, los reyes enviaban mensajeros a otros reinos. Y si habían problemas, por ejemplo, entre esos dos reinos y al rey de aquel reino al cual le llegaba el mensaje, no le gustaba la noticia que le estaba dando, el mensajero podía perder fácilmente la vida. Entonces, en realidad, el mensajero siempre tiene una gran responsabilidad. El mensajero podría dar un mensaje falso, no exactamente lo que el rey pedía, para tratar de librarse. Pero al final, si daba un mensaje falso y regresaba al reino, entonces le quitaba la vida el propio rey que lo había enviado. Le iba mal. Siempre quedaba mal, ¿no? Parecía que siempre quedaba mal. Y es interesante. Dios le dijo al profeta Isaías, y ya termino con esto. Sí. Dios le dijo al profeta Isaías de la siguiente manera, Isaías 45, 2 al 3. Yo iré delante de ti. Y ahí es donde está la garantía para nosotros. Nosotros no estamos solos en esto. No es como el rey que llega y te envía y te deja solo, no. Dios va delante de nosotros. Dios va delante de ti. Amén. Y le dijo Isaías, enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos, y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Qué bonito, ¿verdad? Amén, excelente, extraordinario, ¿verdad? El Señor dijo, yo iré delante de ti. Esa es la misma promesa que hay para nuestros días. Eso es lo que quiere el Señor, enderezar los pasos torcidos de cada uno de nosotros, porque de una u otra forma somos pecadores y a cada momento, como dicen los mexicanos, no sé si se escuchará mal, la regamos. Cometemos tremendos errores, aún y conociendo la verdad de Dios, ¿verdad? Así es. Así que, basado en esta norma, revisamos su mensaje que se predicó desde 1831, ¿verdad? Hasta 1844, que guarda relación con una profecía que se encuentra en el libro de Daniel 8:14, en el libro de Daniel, en el capítulo 8, versículo 14, Helio, hasta 2300 tardes y mañanas, dice, y el santuario será purificado, dice. Un granjero, que pudimos hablar de una forma no muy profunda la vez pasada, predicador norteamericano, llamado William Miller, comenzó a estudiar esta profecía, ¿verdad? Quiero decirles que anteriormente ya habían otros hombres estudiado casi en la misma fecha en otros lugares. Por ejemplo, en Gran Bretaña se levantó otro ministro, ¿verdad? Con estudios similares, ¿verdad? A los que había hecho Guillermo Miller, hasta 2300 tardes y mañana, dice, y el santuario será purificado. Este granjero, predicador norteamericano, como le decía, que se llama William Miller, comenzó a estudiar esta profecía y llegando a la conclusión que Cristo regresaría a la tierra cerca del año 1843. Cálculos más precisos lo llevaron luego a fijar la fecha exacta para el 22 de octubre de 1844. Finalmente, la fecha llegó y Cristo no vino a la tierra. Pero, ¿qué fue lo que ocurrió? Una muy buena pregunta, Elionay. ¿Qué fue lo que ocurrió en 1844? Eso es una buena pregunta. Y también, ¿cómo Miller llegó a la conclusión
de que Cristo vendría a purificar la tierra en 1844. Como bien dijo el Sí. hermano Ángel, y todos sabemos, ¿no? Porque Jesús no vino en 1844. Entonces, ¿será que los cálculos que hizo Miller estaban errados? Esas preguntas son las que vamos a estar analizando precisamente el día de hoy en nuestro estudio a la luz de las Sagradas Escrituras. Para Así, poder nosotros entender los estudios que realizó Miller, tenemos que remontarnos al año 551 antes de Cristo. De acuerdo al capítulo 8 del libro de Daniel, el profeta se encontraba en Elam, una de las provincias del imperio babilonio, en los días del rey Belsasar, último rey de Israel, perdón, último rey de de Babilonia, Babilonia, sí. Cuando los judíos se encontraban en ese tiempo, si ustedes revisan la historia bíblica, ellos estaban en Babilonia porque habían sido enviados al exilio. Y cuando ustedes revisan la historia profética de por qué el pueblo estaba en el exilio, No era por buenas razones, ¿eh? era por mal portado. Así es, Y Dios definitivamente. había enviado antes mensajeros, pero lo que hacían era que los mataban. Uno de los últimos mensajeros que envió fue el profeta Ezequiel. Y ustedes podrán leer en el capítulo 8 del libro de Ezequiel las grandes abominaciones que cometía Israel. Sí. Y por eso Dios los termina entonces enviando al exilio. No, y así pasaba a cada momento. Acordémonos también que Israel venía y se arrepentía y luego Jehová los perdonaba, Dios los perdonaba, pero de nueva cuenta, volvían a pecar contra Dios. De hecho, usted mira la lista, por ejemplo, de los reyes Elionai, de los reyes que hubo especialmente en Israel, en las 10 tribus, la mayoría de estos reyes, a salvo una excepción ahí, eran reyes idólatras, terriblemente, ¿verdad? Caían fácilmente en la idolatría y por eso Dios los traía sobre ellos los grandes azotes, ¿verdad? Digo, que copiaban mucho las costumbres de los pueblos paganos. Hay una característica que siempre ha tenido la humanidad y el pueblo de Dios no ha escapado de eso. Sí. Es que le gusta mucho copiar Definitivamente. lo que hacen los pueblos paganos. Atraemos muchas tradiciones, absorbemos muchas tradiciones. Y eso no es cosa del pasado también. Sí, y generalmente estas tradiciones ofenden a Dios. Entonces ahí tenemos que tener mucho cuidado. Definitivamente. Siguiendo la hilación profética, ¿verdad? Como les explicaba, estaban cautivos, estaban en el exilio en Babilonia. Estando allá Daniel en las márgenes del río Ulai, se le presenta la visión de un carnero y un macho cabrío. Luego, en esa misma visión, que se encuentra en el capítulo 8 del libro de Daniel, en esa misma visión, estando allí en las márgenes del río, Daniel escucha a dos santos que están conversando. Y uno le pregunta al otro, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y entonces el otro santo respondió lo que estudió Miller. Sí. Hasta 2300 tardes y mañanas. Y luego, es decir, después de esas 2300 tardes y mañanas, el santuario será purificado. Y ese fue el versículo que causó, en cierta forma, controversia para la época de Guillermo Miller y lo que es denominado el Gran Chasco, ¿cierto? Correcto. Donde habíamos quedado la semana pasada. Queríamos saber qué había ocurrido en 1844, por lo cual Jesús no vino. Pero para poder entender esto tenemos que seguir la hilación profética. Le estoy contando lo que vio Daniel, la visión que se le presentó estando allí a orillas del río Ulai. Entonces, en ese momento, Daniel estando allí en visión, que él escucha a estos dos santos conversando, a Daniel se les explicó luego claramente, uno de estos santos les explicó claramente
que ese carnero que él había visto representaba al imperio de los medos y los persas, con nombre y apellido. Recordemos que él estaba bajo el dominio del imperio, ¿cuál en ese momento? Babilónico. Pero luego con nombre y apellido se le dice el nombre de un reino que aún no había adquirido la fuerza y como para decir que se iba a convertir en imperio, ¿no? Sí. Y entonces a Daniel se le dice claramente que el carnero representa al imperio de los medos y los persas. Eso está en Daniel capítulo 8, versículo 20. Ahí no hay que interpretar nada, porque el santo le está diciendo qué representa claramente. Ahí no hay que buscar ningún simbolismo ni nada. Y luego le dice, y el macho cabrío, el macho cabrío es el macho de la cabra. El macho cabrío representa al imperio griego. Eso está en Daniel 8:21. Allí no hay que interpretar nada de por qué una cabra, de que cuántos ojos tenía la cabra. No hay que inventarse nada. Nada. Ahí es categórico el santo, le está dando la interpretación. Y eso es lo más bonito de estas profecías. Así es. Y allí no hay nada que interpretar, es directo. Pero se le explicó eso a Daniel, pero lo que a Daniel no se le explicó en ese momento fue en cuanto al periodo profético que él había escuchado el santo decir hasta cuándo, ¿no? Sí. Y después esa parte que se le dijo hasta 2300 tardes y mañanas, esa parte no se le explicó. Y tampoco se le explicó a qué se refirió el santo cuando dijo que el santuario sería purificado. No le dijo a Daniel a qué se refería eso del santuario, que sería purificado al final del periodo de los 2300 tardes y mañanas. Inclusive, 2 veces se le dice a Daniel, Daniel, entiende la visión porque es para el tiempo del fin. Léanlo allí en Daniel capítulo 8, versículos 17 y 19. Se le dice, entiende la visión porque es para el tiempo del fin. Se le da un periodo. Y luego una tercera vez, el santo fue bien enfático de las 2300 tardes y mañanas. Y allí él le dijo nuevamente por tercera vez, Daniel, sella la visión. ¿Cuál parte de la visión? ¿La del carnero y el macho cabrío? No, porque esa se la dijo claramente. Ya se la había revelado. Era la parte de las 2300 tardes y mañanas la que él debía de sellar. ¿Por qué? El santo le dijo, porque ese suceso será para dentro de muchos días. Daniel 8:26, allí lo pueden encontrar. Definitivamente. Sí, es una profecía que era lo suficientemente clara, ¿verdad? Y nosotros, aquí volviendo, por eso nosotros a un principio tú decías que como Iglesia Adventista nosotros creemos en este método de interpretación historicista y es donde claramente nosotros, cuando nosotros aplicamos este método, podemos entender correctamente todas estas profecías. Porque la historia, es más, yo creo que yo cuando fui a la escuela me enteré de estos, por ejemplo, de los imperios. Ahí se lo contaban, obviamente no lo sacaron de la Biblia, lo extrajeron de la literatura, de la historia, ¿verdad? Y cuando yo me convertí al cristianismo, fue una sorpresa para mí muy grata al saber de que la Biblia decía esto y mucho más, ¿verdad? Interesante. Y es así como nosotros podemos llegar fácilmente hasta nuestros días conociendo lo que Dios va a hacer. Porque todo lo que Dios habló a través de sus siervos los profetas se ha cumplido y se cumplirá. ¿Cierto? Así es. Y yo también tuve la misma sorpresa que tuvo usted, Ángel. Sí. Cuando yo estudiaba las historias bíblicas en la iglesia. Y bueno, a uno le parecía que eran las historias bíblicas, como que nada más en la Biblia. Mi sorpresa fue cuando llegué a tercer año del colegio secundario, donde se daba historia de la edad media, de la edad antigua y la edad media. Estudiamos acá en Panamá, no sé cuál es el plan de estudio en cuanto a historia en Estados Unidos o en otros países, pero aquí en Panamá eso es lo que se estudia en tercer año. Y mi sorpresa fue cuando mi profesor de historia, que era un excelente profesor de historia, la manera como narraba era una cosa muy bonita, difícilmente uno se le dormía en esa clase, y él exponía
como si yo estuviera en la iglesia. Me sentí en la iglesia. Pero es que en realidad la Biblia es un libro de historia. Todo Sí, sí. está allí, es una secuencia histórica. Nadie puede decir que no existió un imperio babilonio. Ahí están las evidencias históricas. Nadie puede decir que no existió un imperio egipcio, que no hubieron faraones. Nadie puede decir que no hubo un imperio medo-persa después de un imperio babilonio, y que no hubo un imperio griego, que no existió un Alejandro Magno y toda esa literatura, la famosa biblioteca de Alejandría. Nadie puede decir que eso no existió. Las evidencias están allí. Es más, si ustedes quieren, podemos hacer un viaje. Vamos allá, pero ustedes pagan. Ahora después del virus, ustedes pagan, ¿no? Vamos allá y hacemos una excursión y ustedes van a poder ver cómo están las evidencias de que realmente la Biblia no es un libro cualquiera. Claro un libro que no. Sí. Creado por Dios, donde Dios muestra el fin desde el principio. Entonces, ahí, continuando la hilación histórica, para darle un poco más de hilo a lo que venimos viendo de Daniel 8, sí. La parte que no era para muchos días era la parte del carnero y el macho cabrío. Porque hemos visto por historia, si ustedes pueden buscar esto en cualquier libro de historia o enciclopedia, todos sabemos que el 5 de octubre del año 539 antes de Cristo, es decir, 12 años después que se le presentara la revelación a Daniel estando allí a orillas del río Ulai, el imperio babilonio cayó en manos del imperio medo-persa bajo dos reyes, el rey persa Ciro y el rey medo llamado Darío, que en ese momento tenía 62 años de edad, según dice la Biblia. Entonces es un libro de historia, no estamos estudiando un libro cualquiera, y Dios está en el control. Dios es el que quita reyes y pone reyes, como se le dijo a Daniel y como Daniel le dijo al rey Nabucodonosor en su momento. Así es. Definitivamente, y como podemos ver allí en la gráfica que tenemos, la palabra de Dios se cumplió. Es interesante, nosotros más adelante vamos a estar hablando de estas profecías, con toda seguridad vamos a llevar una hilación desde el mismo comienzo, porque fue interesante esta profecía, por ejemplo, de la estatua, que tiene que ver con lo que estamos hablando, ¿verdad? Porque tenía que ver con un imperio que a Daniel se le reveló, un imperio de una bestia espantosa, y que después de esta bestia espantosa iban a salir 10 cuernos, de los cuales 3 iban a ser desgajados, destruidos por un cuerno pequeño, y que tiene mucho que ver con esta profecía, porque justamente Guillermo Miller se dio cuenta que se estaba cumpliendo esa profecía en esos días. Así es. Entonces, siguiendo la relación de cómo Miller estaba estudiando, porque lo que estamos haciendo ahorita mismo es hacer lo mismo que hizo Miller. Cómo Miller llegó a la conclusión de que Cristo debía de venir en el año 1844. En ese mismo año, en el 539, cuando cayó el imperio babilonio, pero ahora bajo el dominio de los medos y los persas, Daniel estaba revisando la profecía de Jeremías 25, Jeremías capítulo 25, donde se indicaba de que el pueblo judío debía estar en auxilio, en el exilio por mal portado durante 70 años. Así que los cálculos de Daniel le revelaron al profeta que este tiempo de los 70 años estaba casi cumplido. Entonces Daniel comienza a orar, confesando su pecado y el pecado de su pueblo. Daniel era muy humilde. Daniel no oraba solamente por los pecados de otros, Daniel oraba también por su propio pecado. Y la Biblia dice en Daniel capítulo 9 que Daniel estaba todavía orando cuando se le apareció el ángel Gabriel. Si ustedes recuerdan la ilación profética, cuando se le había aparecido la visión, 12 años antes, ¿correcto? Ahora, 12 años después, se le aparece ahora el ángel Gabriel y le dice a Daniel: he venido para darte sabiduría y entendimiento. Entiende pues la orden y entiende la visión. Eso está en Daniel capítulo 9, versículos del 22 al 23.
La pregunta es, hermano Ángel, y lo que están escuchando, ¿qué era lo que Daniel debía entender que no había entendido antes? Obviamente la visión de las 2300 tardes y mañanas, porque lo anterior él ya lo había entendido correctamente, ya se le habían dado nombres, ¿verdad? Así mismo es. Ya él se le había dicho claramente qué representaba el carnero, que era el imperio de los medos y los persas, y qué representaba el macho cabrío, que era el gobierno de los griegos. Pero lo que el ángel Gabriel no le había explicado era lo que el santo, pues no le había explicado, era lo de las 2300 tardes de mañana. Así que el ángel Gabriel regresa, ahora viene 2 años después, y el ángel le explica una porción, nada más, del periodo de las 2300 tardes y mañanas. ¿Por qué? Había una parte de esa profecía de las 2300 tardes y mañanas que todavía no se debía entender sino hasta un momento específico del tiempo que la Biblia le llama el tiempo del fin. Ustedes han escuchado tal vez bastante este término en los últimos estudios que han tenido con el hermano Ángel. En el capítulo 12 del libro de Daniel, cuando Daniel se le termina toda la revelación, a Daniel se le dice, Daniel 12:9, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Es decir, no se habría de comprender esta porción de la profecía. ¿Qué porción de la profecía? Bueno, lo que estaba escrito en parte de Daniel capítulo 8, Daniel capítulo 10, 11 y 12. Esa porción de la profecía era lo que quedaba sellado, que no se iba a entender sino hasta ese momento específico de la historia que se le llama el tiempo del fin. Así que de manera que esa porción del libro de Daniel no se entendería, como repito, en esa parte específica de la profecía, sino hasta el tiempo del fin. Definitivamente. Y fue allí que las cosas se tornaron interesantes. Ahora bien, yo pregunto, Elio, la palabra de Dios es clara, dice que Dios no hará nada si que se lo revele a sus siervos los profetas. ¿Sería que Dios iba a levantar a alguien para dar a conocer qué es lo que él quería decir y revelar la verdad de los tiempos? Claro que sí. Definitivamente que sí, eso iba a suceder, pero como se le había explicado claramente a Daniel, no sería sino hasta después de que iniciara ese periodo profético llamado el tiempo del fin. No iba a haber mayor comprensión profética. Allí también en el libro de Daniel, si ustedes han leído capítulo 12, a Daniel se le dijo que cuando ese momento de la historia llegara, el tiempo del fin, la ciencia aumentaría. Esa ciencia de la que se está hablando allí no se refiere de forma categórica al aumento de la tecnología como tal que nosotros tenemos hoy en día. Se refiere al conocimiento de las profecías, es decir, la interpretación profética. ¿Por qué? Porque si revisamos históricamente lo que sucedió antes del tiempo del fin, que lo vamos a ver ahora en detalle, la palabra de Dios estaba restringida para el común de las personas. Sí. Solamente un grupo específico de personas en el mundo tenían acceso a las Sagradas Escrituras y era el clero. Entonces, como no se podía estudiar las Escrituras, obviamente, si no hay estudio, no hay comprensión. No hay conocimiento, no hay sabiduría. Entonces, después de que llega y se le da de la herida mortal, eso lo han estudiado un poco con el hermano Ángel. Sí es. De verdad, se le da la herida mortal, ¿verdad? Y a la bestia, ¿no? Y entonces el poder se le es quitado a ese cuerno pequeño, en el papado, para hablar de forma categórica, cuando eso ocurrió después del año 1798, cuando el Papa Pío VI fue llevado al exilio
tomado preso por órdenes de Napoleón. Así El es. que ejecutó finalmente fue el general Berthier. Berthier. En ese momento, con la de la Revolución Francesa, hacia el final de la Revolución Francesa, hubo más libertad de poder estudiar la profecía. Entonces allí las personas comenzaron a revisar lo que estaba escrito y se encontraron con esto que estaba aquí de la profecía. Y uno de ellos fue precisamente el personaje del cual hemos estado estudiando las últimas semanas, hermanito llamado William Miller, un granjero de los Estados Unidos de Norteamérica. Sí, es interesante y nosotros queremos hacer énfasis en el surgimiento de la iglesia adventista porque, a decir verdad y sin temor a que nos estemos jactando, fue el único movimiento, escúchelo bien, y por no decirlo hasta estos días, en que ha hecho énfasis en esta profecía. Yo conozco la teología de la mayor parte de nuestros hermanos cristianos, pero muy pocos, rarísimos, por no decir casi nadie, hace énfasis, por ejemplo, en lo que se le llama el juicio investigador, que daría comienzo al final de las 2300 tardes y mañanas. Eso es muy interesante. Nosotros lo vamos a estudiar acá para que usted tenga una información completa y usted vea realmente qué es lo que nosotros hoy en día debemos, qué es lo que los predicadores deberían de ocuparse, el tema principal de lo que deberían de predicar el día de hoy, porque hay un mensaje para este tiempo. Era muy importante el tiempo del fin, que llegara el tiempo del fin. El tiempo del fin llegó, mis queridos hermanos. Ahora nosotros, los que conocemos estas profecías, los que tenemos la luz, tenemos el deber y la autoridad de parte de Dios para dar a conocer, porque estamos cerca, muy cerca de ese evento que no tiene parangón, sinceramente, como es la segunda venida de Cristo. Y en eso estamos imbuidos todos acá. Todas estas situaciones que están pasando en el mundo no son casualidad. Son cosas que la palabra de Dios, como ustedes van a constatar más adelante en nuestros próximos estudios, cuando hablemos de las profecías, porque la serie se llama Las Profecías Finales, usted se va a dar cuenta que Dios lleva un orden extraordinario en los tiempos. Y Él levanta profetas, levanta siervos suyos para que den el mensaje de amonestación. Si estos no quieren dar el mensaje de amonestación, pues sigue adelante, Dios no se para. Así lo ha mostrado durante toda la historia, desde el mismo Génesis, ¿verdad? Incluso cuando vino Cristo, los judíos no cumplieron el mensaje correcto. ¿Qué pasó? El mensaje, Dios levantó a Pablo y empezó a ilustrar, a dar ese testimonio a todos a los gentiles, y los gentiles sí abrazaron ese mensaje. Pero luego la iglesia gentil también dejó de dar el mensaje, dejó de ser el siervo que tenía que dar el alimento correcto, y ha ido levantando movimientos, siervos suyos hasta este momento. Así que la verdad siempre va a estar allí. Dios anda buscando obreros, personas sinceras que quieran, sin temor alguno, dar el mensaje de amonestación para nuestros días, Leo. Así es. Entonces los estudios de William Miller y de muchos otros lo llevaron a la conclusión de que el tiempo del fin, este periodo del cual estamos hablando, que es clave para entender la profecía, debía iniciar al final de los 1260 días o años proféticos, o tiempo y la mitad de un tiempo de opresión del cuerno pequeño, que se encuentran allí descritos en Daniel capítulo 7, versículos del 25 al 26. Entonces, estos estudiosos como William Miller también llegaron a la conclusión de que una vez terminado este periodo profético de los 1260 días o años, luego de que se le quitara el dominio al cuerno pequeño, Cristo debía de venir a la tierra. Esa fue la conclusión a la que Esa fue la conclusión, sí. Entonces, no hay lugar a dudas de que el cuerno pequeño representa la opresión o persecución papal que tuvo lugar durante la Edad Media, o periodo conocido como el oscurantismo, del que les hablé antes, que se extendió desde el año 538 después de Cristo hasta el año 1798 después de Cristo. Es decir, que la fecha esa, 1798, marcaba el inicio del tiempo del fin.
y sería después de este año que el libro de Daniel debía ser abierto y comprendido. Pero ¿cuál porción del libro de Daniel? ¿Todo el libro de Daniel? No, la porción final que no se explicó. Esa parte final de las 2300 tardes y mañanas, Daniel 10, 11 y 12, y por eso es que ahora hay más comprensión en cuanto a estas profecías que lo que hubo en el tiempo de antes. Entonces Miller y muchos más comprendieron que el periodo profético de las 2300 tardes y mañanas debía llevar en algún punto un paralelo con la profecía de las 70 semanas que se le presentaron al profeta Daniel en el año 539, cuando vino Gabriel y le dijo, entiende la visión, y le dijo, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Eso era parte, ellos entendieron que eso era parte de ese periodo profético. Correcto. Entonces, ese periodo profético inició, según le dijo el ángel Gabriel a Daniel, le dijo que ese periodo profético debía iniciar con la orden para restaurar y edificar Jerusalén. Recuerden que ellos estaban en el exilio, que había sido destruida por los asedios caldeos o babilonios. Entonces, bíblica e históricamente hablando, hubo 3 decretos persas para restaurar y edificar Jerusalén. Y fueron en el siguiente orden. De acuerdo a Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículo del 22 al 23, y Esdras, capítulo 1, versículo del 1 al 4, el primer decreto fue en el año 538. Es decir, poquito después de que ya habían tomado dominio los medos y los persas. Y ese decreto lo dio Ciro II el Grande. Luego el siguiente decreto fue en el año 519. Ese lo dio Darío I Histaspes. Ustedes pueden encontrar esta referencia en el libro de Esdras, capítulo 6, versículos del 1 al 12. Y finalmente, el decreto que en realidad dio como tal la orden para que se restaurara Jerusalén, es decir, que dio ejecución finalmente, fue en el año 457 a.C. Y ese decreto lo dio el rey Artajerjes I, Longiváno. Ustedes pueden encontrar esta referencia bíblica en el libro de Esdras, capítulo 7, versículos del 1 al 15, y también en Esdras, capítulo 4, versículos del 7 al 12. Fue el último decreto en el 457 del rey persa Artajerjes, específicamente en el otoño del año 457, el que finalmente impulsó la reconstrucción de Jerusalén. Entonces Miller y otros estudiosos extrapolaron desde ese año 457, 2300 años hacia el futuro, que según ellos era cuando debía regresar Jesús a purificar la tierra. Así es. Y esta extrapolación los llevó contundentemente hasta el otoño del año 1844. Pero como todos sabemos, la fecha llegó y Jesús no vino a la tierra. Entonces la pregunta es, ¿será que los cálculos estaban errados? ¿O será que el evento era el que estaba errado? Es decir, que Cristo no era que debía regresar a la fecha en ese 1844. ¿Dónde estaría el error? ¿Quieren saberlo? Es muy interesante, muy interesante. Vamos a ir de a poquito porque esta información, este tema realmente es muy interesante. Yo quería decir algo importante, Elionay, y es que obviamente todo esto obedecía a una profecía que aparecía al principio del libro de Daniel. Cuando nosotros seguimos la secuencia, por ejemplo, de los imperios, es interesante con la revelación que tuvo el rey Nabucodonosor de esa grande estatua, el cual, pues él quería saber de qué se trataba ese sueño. Bueno, finalmente se lo reveló Daniel. Obviamente salieron algunos que querían adivinar ahí, pero obviamente la sabiduría que tienen los hijos de Dios es muy superior. Hablando de falsos profetas, le querían profetizar cosas malas ahí, equivocadas a Nabucodonosor, y él no se dejó sorprender. Pero la profecía nos decía, en cuanto a esta gran visión de la estatua, que iban a surgir 4 imperios: Babilonia, Medo-Persia, Grecia y por último
lo que iba a ser Roma, el Imperio Romano, que pues es muy conocido, ¿no? Todos conocemos y sabemos de la historia de este Imperio Romano. Allí lo podemos apreciar. Babilonia, que existió desde el año 605 al año 539, después seguido de Medo-Persia, inmediatamente del año 539 al año 331, seguidamente fue derrocado este imperio por Grecia en el año 331 al año 168 a.C., y Roma inmediatamente toma el poder, uno de los imperios grandes, enormes, ¿verdad?, que gobernó cualquier cantidad de años, desde el año 168, escúchelo bien, hasta el año 476, 168 antes de Cristo y 776 después de Cristo, ¿verdad? Después este imperio fue destruido por lo que conocemos como los imperios bárbaros, ¿no?, que hoy componen lo que es la Europa. Lo interesante, Elio, es que el imperio romano no iba a desaparecer, ¿verdad?, así por así. La profecía decía que el hierro se iba a mezclar con el barro. Y cuando nosotros estudiamos en la palabra de Dios, ¿qué tiene que ver? Hablando bíblicamente, obviamente, tenemos que usar ese lenguaje bíblico. ¿Qué representa barro en la palabra de Dios? Y nos damos cuenta que representa algo espiritual, que representa la iglesia. Y cuando usted se va a la historia, se va a dar cuenta que allá, después del año 200 después de Cristo, sucedió un evento extraordinario, como fue la mezcla, la unión del Estado con la religión. Y como consecuencia de ello, ya lo hemos estudiado, ¿no?, acá en este canal, como consecuencia de ello surgió un sistema mundial espiritual como lo es conocido el día de hoy, hasta nuestros días, la Iglesia Apostólica, Católica, Apostólica y Romana. Ese fue el surgimiento de esta unión. La palabra de Dios nos decía que esta institución iba a existir hasta el mismo tiempo del fin. Es más, hasta la misma venida del Hijo del Hombre, del mismo Señor Jesús. Entonces aquí es donde estamos nosotros, en este momento. William Miller se dio cuenta que ese sistema denominado también el falso profeta, denominado el cuerno pequeño, iba a tener un golpe, iba a tener una herida de muerte. Justamente 1798 fue una fecha extraordinaria. Ya los estudiosos bíblicos traían esa noción de lo que la palabra de Dios quería decir, y ellos interpretaron correctamente de que en el año 1798, 98, como decía Helio, se dio ese acontecimiento. De allí para acá marcaría un tiempo especial, el cual nosotros le llamamos el tiempo del fin. Así es. Así que finalmente, pues, Miller y los demás entendieron que la tierra, no solamente entendieron de que Cristo vendría para 1844, también entendieron, según los cálculos y según la interpretación profética, de que la tierra era el santuario que sería purificado al final de las 2300 años, de las 2300 años que terminaban en 1844. Así que los cálculos en realidad no estaban errados. La fecha de la aparición del Mesías para ser bautizado, bíblicamente hablando, era precisa. El momento de la crucifixión de Cristo era preciso en el año 31 de la era cristiana. Los 1260 años de persecución papal eran precisos y nos llevaban hasta el año 1798. Así que definitivamente algo debía de ocurrir en 1844. Sí, no podía ser que si todo lo demás que le había explicado Gabriel era preciso, es que era una fecha importante, no fuera preciso, ¿no? La fecha era precisa. Sí. Entonces Miller y los demás el evento que estaba equivocado. Ellos no comprendieron, sino hasta después del chasco en 1844, cuál era el verdadero evento al cual se refería con purificación de santuario, que ellos entendían que era la tierra. Entonces, ¿qué ocurrió históricamente hablando? Luego del chasco,
muchos se desanimaron porque Cristo no vino y comenzaron a ridiculizar a aquellos que con fervor habían enseñado la buena noticia de la segunda venida de Cristo en 1844. Así que miren, los demás comenzaron nuevamente a revisar los cálculos, en qué hemos fallado, Sí. qué hemos omitido. Evidentemente Jesús había enseñado con claridad que el día y la hora, es decir, la fecha del regreso de Jesús, nadie lo sabe. Y eso ténganlo en claro, amigo y hermano que nos escucha. Nadie sabe cuándo regresa Jesús. Nadie puede establecer una fecha. Pero estos hermanos, en su afán, habían decidido omitir esta parte de la escritura. Entonces, luego del chasco, ellos siguieron estudiando y llegaron entonces al capítulo 10 del libro de Apocalipsis. Después del chasco, estudiaron entonces esta profecía del capítulo 10 de Apocalipsis, en la que Juan veía un ángel con un pie sobre la tierra y otro pie sobre el mar. Tal vez lo has leído. Este ángel tenía un libro abierto en su mano izquierda y estaba jurando con su mano derecha alzada que el tiempo no sería más. ¿A qué se refería el ángel con el tiempo? ¿Quieren saberlo? Y él le dijo, sino que en los días del séptimo ángel, cuando comenzare a sonar la trompeta, ahora ya estamos empezando a hablar de otras profecías, porque todo está relacionado. Correcto. Cuando ese séptimo ángel comenzara a tocar la trompeta, entonces el misterio de Dios se había de consumar, así como lo anunció a sus siervos los profetas. Ahora el asunto era más preciso que lo que se le dijo a Daniel, porque a Daniel nada más se le dijo, se va a abrir el libro después en el tiempo del fin. Pero a Juan se le es más específico y le dice específicamente, cuando el ángel comience a tocar la trompeta, entonces el misterio de Dios se va a consumar. Es decir, iba a haber una plenitud en la comprensión de las profecías, como Dios le anunció a sus siervos los profetas. Efectivamente. Eso es extraordinario, mis queridos amigos y hermanos que nos ven. Ven cómo Dios realmente... Ya estamos básicamente en la parte final, Elio, no sé si terminamos de una vez ahí el estudio para que hagamos algunas conclusiones, porque nos interesa entrar de lleno ya la próxima semana con una profecía extraordinaria, a la cual en ese momento nosotros vamos a estar mencionando, que es a consecuencia de esto, de lo que estamos hablando en este preciso momento, ¿verdad? Del cumplimiento de los 2300 tardes y mañana, al cual Guillermo Miller interpretó que iba a pasar un evento. Lamentablemente, la fecha era correcta, pero el evento era lo equivocado. Y ahí fue donde ellos se vieron en un tremendo chasco. Pero de aquí, de este chasco, hubieron personas que no se dejaron vencer. No se dejaron vencer por el momento y continuaron orando y pidiéndole a Dios que les revelara qué había sucedido. ¿Qué pasó? ¿Por qué Cristo no había venido el 22 de octubre de 1844? Y de aquí fue donde se levantó un movimiento profético, porque este movimiento iba a dar a conocer lo que Dios realmente le interesaba, que conociera el mundo entero y el momento que estamos viviendo. Así es, y este movimiento profético está descrito en el libro de Apocalipsis capítulo 10. Ahí está el surgimiento de ese movimiento. ¿Quieren ustedes saber cómo fue el surgimiento de este movimiento y cómo estaba profetizado en el libro de Apocalipsis capítulo 10? ¿Cómo se le dijo eso a Juan? ¿Lo quieren saber? Bueno, no se pierda el próximo estudio, donde vamos a ver en detalle qué fue exactamente lo que ocurrió en 1844. Ya hemos visto algunos detalles, pero ahora sí vamos a ver exactamente qué ocurrió en 1844 y qué movimiento da el surgimiento del estudio de Apocalipsis capítulo 10, de lo que el ángel le había revelado a Juan. Claro, porque era interesante.
Gracias, muchísimas gracias. Nos dejaste con la incógnita, pero saben, la próxima semana se va a tornar un estudio fascinante de la palabra de Dios. Por eso nosotros empezamos desde un principio identificando qué significa una iglesia correctamente bíblica y un profeta verdadero. Porque nosotros consideramos y queremos que usted lo someta a la palabra de Dios, que este mensaje que se está predicando, póngale mucha atención, mis queridos hermanos y amigos. Cualquier hermano que nos ve en este preciso momento de cualquier denominación, humildemente le suplicamos, le pedimos que considere este mensaje, el mensaje de la iglesia adventista, el mensaje profético, y compárelo con la palabra de Dios. El Espíritu de Dios, yo estoy muy seguro, así como nos ha hablado a nosotros y como le ha hablado a un montón de hermanos que creemos en este mensaje, a usted también le va a hablar y Dios le va a revelar la verdad. Porque Dios no va a dejar a nadie que quiera conocer la verdad con dudas. Lo hemos visto en la palabra de Dios. Dios es un Dios de amor, de misericordia. Él quiere más que en otro tiempo, en este tiempo, dar a conocer su verdad. Él está llamando a sus hijos para que se integren a la unidad, porque Él quiere enviar a su Hijo a rescatar a sus hijos a este planeta Tierra. Él necesita transformar, Él necesita, anhela. De hecho, Hebreos habla muchísimo, creo, si no es Romanos, el anhelo que tiene Jesús en su corazón de reunirse con ellos. Él quiere venir a establecer su reino, Él quiere reedificar todas las cosas, quiere volver a hacer todas las cosas como Él las planificó a un principio. Dios, como yo siempre digo, Helio, no se va a quedar con los brazos cruzados. El diablo trató de arruinar, de hecho, lo echó a perder el plan de Dios de establecer en esta tierra un reino de paz, de amor. Pero yo con mucha seguridad puedo decirles que Dios no se va a quedar de brazos cruzados. Dios de nuevo lo va a hacer. Y la única forma como nosotros podemos colaborar con Dios es seguir sus planes, seguir sus profecías. En este momento, ¿qué nos toca? Predicar el Evangelio de Jesucristo, predicar el mensaje de los tres ángeles, que justamente es el último mensaje de amonestación al mundo. Véalo ahí en Apocalipsis 14. Y la pregunta es, ¿por qué muchas iglesias no hablan mucho de esto? Bueno, simplemente, mis queridos hermanos, porque de repente no han querido abrir sus ojos y, como decía Helio, a veces Dios requiere, cuando Él nos da su mensaje, requiere que nosotros sometamos nuestra voluntad a Él, y muchos no estamos dispuestos a someter nuestra voluntad, nuestros deseos, para estar de acuerdo con su palabra, de acuerdo a los principios que Él sostiene en su reino. Así es que, mis queridos amigos, les esperamos la próxima semana, Helio. Ya las palabras de despedida, ¿qué nos quieres decir al final? Gracias por esta extraordinaria tema que nos ha ayudado a desarrollar en este día, ¿verdad? Así es, mis queridos amigos y hermanos que nos acompañan. Lo único que yo les puedo exhortar, porque planificamos de que seguiremos con una transmisión la próxima semana, pero en realidad ninguno de nosotros podemos seguro dar seguridad de que en realidad estaremos aquí. Pero por si acaso algo sucede, la única exhortación que yo le puedo decir es: sean fieles a la palabra de Dios. Busquen allí, porque allí está claro, y cuando Dios quiere que nosotros sepamos algo y lo buscamos de todo corazón, Dios así lo revela. Siempre Dios ha revelado su verdad a aquellos que con humildad van a las Sagradas Escrituras. Deje de lado todo prejuicio, todo estigma, y vaya usted con corazón humilde ante Dios, y Dios le va a revelar lo que usted debe de hacer, los cambios que debe hacer en su vida, que es lo más importante de todo. Comprender todas estas profecías, saber todas estas fechas, toda esta historia que le hemos dicho en esta tarde y a lo largo de estos sábados. Esto no salva a nadie. Así es. Esto es simplemente una vía que despierta nuestro interés para querer ir a buscar en la palabra de Dios los cambios que Dios quiere que yo haga en mi vida, pero ya no a nivel cognitivo, sino a nivel moral. Entender de que realmente somos pecadores y que no hay otra manera de pedir perdón por los pecados, de que nuestro pecado, perdón, sea limpiado, sino por medio de aceptar el sacrificio que Jesús hizo. Amén. ¿Cómo manifestamos que realmente amamos a Dios y que aceptamos ese sacrificio? De una única manera: guardando los mandamientos. Obediencia.
Si me amáis, dijo Jesús, guardad mis mandamientos. Así que el Señor les bendiga, hermano, y muchas gracias por acompañarnos en esta tarde. A ver si nos despides con una oración, por favor. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea su nombre. Gracias. Gracias nuevamente porque nos permitió estudiar. Amén. Abrir las páginas del libro sagrado y ver las profundidades que hay allí inmersos en su amor. Le pedimos que usted dirija nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestras voluntades, nuestros deseos. Así es. De tal manera que en todo momento, sea lo que sea que hagamos, le agrade a usted. Amén. Queremos formar parte de su reino. Así es. Señor. Queremos ser real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por usted, que anuncie las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Perdone nuestros pecados, que son muchos. Bendiga al hermano Ángel, su familia, y a cada uno de los hermanos que en esta tarde han estado conectados en esta red. Sí, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, hermanos, amigos, gracias por vernos en este día. Les esperamos la próxima semana, si Dios así nos lo permite, en otro programa similar a este. Un abrazo para todos, que Dios les bendiga.